Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Francia es campeón del mundo, el segundo título mundial que consigue la selección gala en toda su historia. Estamos viendo precisamente imágenes del partido realizado ayer en Moscú. Al final de cuentas le terminaron pasando factura a Croacia, que queda en el campo como una escuadra compuesta por guerreros incansables parecían, pero al final de cuentas terminaron siendo derrotados de manera contundente por Francia, que me parece no tuvo rival en toda la Copa del Mundo que le hiciera siquiera sombra. Es un título que no tiene duda, pero ni siquiera de cerca, ¿no? Todos aplauden hoy el fútbol galo. Me parece que el sistema de Didier Deschamps, vino precisamente a mostrarnos una nueva manera de cómo se debe jugar este deporte, así como el Barcelona de Pep Guardiola o Mourinho en alguna época con el Chelsea. Hoy Deschamps viene a mostrar una nueva manera de jugar este deporte. Al final 4-2, así de contundente, así de claro el triunfo francés sobre Croacia. Y bueno, precisamente hablando del Mundial de Fútbol, ¿cómo fueron las reacciones? Vamos a ver algunas de ellas y vamos con esos, que no escucho nada. Sí, estamos viendo a Emmanuel Macron, el presidente. Fuera de cualquier protocolo, no conozco muy bien cómo sean los protocolos de los primeros ministros de un país, pero me queda claro que este hombre rompió todos ellos. Y qué belleza de veras que lo haga de esta manera. Se convirtió en un aficionado más que festejó a su selección. Aquí lo vemos precisamente en el palco en el festejo de uno de los goles del club francés, y este es precisamente haciendo un famoso dab, festejo que hacen en todos los deportes, que se popularizó sobre todo en la NFL de los Estados Unidos, ahí junto con Pogba, y el famoso dab, y aquí festejando uno de los goles. Pareciera por la perspectiva que estaba arriba de la mesa. No es así, no está arriba de la mesa, no llegó a tanta la pasión, sino que los monitores se los colocan a los pies precisamente a todos los que están presentes ahí. Él simplemente estaba de pie, pero pareciera que está arriba de la mesa. No es así, tampoco llegó a tanto, pero festejó en grande precisamente el primer ministro francés, Emmanuel Macron. Y en París, ¿cómo lo vivieron? Vamos a ver una probadita, es la loquera. Dejamos el audio un poco para escuchar el ambiente. Están precisamente los festejos al pie de la Torre Eiffel, y así estuvieron por todo el país, sobre todo en París, que es precisamente la capital de la nación gala. Es una bellísima estampa esta que estamos viendo ahí al pie de la Torre Eiffel, ícono precisamente de este país. Al final el saldo, hay que decirlo, 2 muertos y varios heridos, entre ellos varios niños, por los festejos alrededor de todo el país. Y aquí en la Ciudad de México, pues el festejo no pasó de largo, porque hay una comunidad importante francesa que aprovechó precisamente el Ángel de la Independencia, el lugar por tradición de los festejos aquí en la capital del país, pues fue tomada por un puñado de franceses apoyados por algunos mexicanos ahí que fueron a hacer un poco de iris, un poco de ruido al pie precisamente de la columna del Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma. En la capital del país hay una comunidad importante de franceses, aunque hay que decirlo también, la mayoría que estaban ahí eran aficionados mexicanos que festejaban un título ajeno, aprovechando pues, que México creo que va a estar muy lejos todavía de que consigamos algo así. Así se fueron al Ángel a festejar aficionados franceses que convivieron con aficionados mexicanos. Y bueno, por si hiciera falta, Francia ayer hizo historia, se ha convertido en la selección con el promedio de edad más bajo en ser campeona del mundo. El triunfo de la selección francesa en el Mundial de Rusia tendría que ser calificado como la tercera revolución francesa, después de épocas de gloria comandadas por históricos como Michel Platini y Zinedine Zidane. El campeón de Rusia 2018 tiene un promedio de edad de 25.5 años que lo convierte en el equipo más joven en ser monarca mundial, superando a España en el 2010, equipo que tenía un promedio de 25.9, y a Alemania en el 2014 con 25.7. Luego de la derrota en la final de la Eurocopa 2016, Didier Deschamps
poco a poco fue depurando a este equipo, al darle salida a aquellos jugadores que habían logrado sobrevivir desde los procesos de Raymond Domenech, para dejar entrar a elementos de juventud y de gran talento. Para ejemplificar, jugadores como Sagna, Ribéry, Benzema, Balbuena, Evra y entre ellos hasta el mismo André Pierre Gignac salieron de la selección. A cambio de esto, llegaron a las filas francesas futbolistas como Samuel Umtiti, Lucas Hernández, Corentin Tolisso, Kylian Mbappé, Benjamin Pavard, N'Golo Kanté, Nabil Fekir, entre otros más. Muchos de ellos ni siquiera rebasan la línea de los 25 años. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y precisamente también algo que llamó la atención durante la final de ayer, ya una vez acabado el partido, cuando venía la premiación, pues este dueto de Punk, Pussy Riot, sus integrantes, invadieron la cancha, se metieron como disfrazadas de policías, se invadieron la cancha precisamente en protesta en contra del gobierno de Vladimir Putin. Es un dueto punk que varias veces ha utilizado eventos masivos para manifestar su repudio al actual gobierno ruso. Fueron obviamente arrestadas y según agencias de información emitida por agencias internacionales, les negaron el derecho a un abogado, precisamente pusieron el papelón. Los rusos, que habían tenido un mundial perfecto, ayer les evidenciaron que en cuanto a seguridad había grietas, se metieron hasta la cancha y nadie hizo nada para evitar esta protesta de este dueto de punk. Y bueno, vamos a ver lo mejor de Rusia 2018, se entregaron los premios a lo mejor. Empezamos con precisamente la bota de oro al goleador del torneo, que fue para Harry Kane, el inglés, que se le lleva el título de goleo con 6 goles. Quedó en cuarto lugar en Inglaterra, pero bueno, queda un poco como compensación precisamente este título de goleo. El guante de oro al mejor portero fue para Courtois, este portero de Bélgica, que ya le hizo un guiño al Real Madrid para irse a jugar allá. Veremos si la escuadra merengue le responde, pero es un porterazo. Guillermo Ochoa, el mexicano, quedó en segundo lugar de las votaciones, fue el segundo mejor portero del mundial, solo superado por el belga. ¿Qué más hay en el balón de oro? Al mejor jugador de todo el torneo es para Luka Modric, el croata. A pesar de quedar subcampeón, fue vital para llevar a Croacia hasta la final, jugador del Real Madrid. Luka Modric es el mejor jugador de este mundial. El jugador más joven, quien no hay duda, por supuesto, Kylian Mbappé de Francia, 19 años de edad, actual campeón ya del mundo a sus 19 años de edad. Y por último, el premio Fair Play a la selección de España, que fue la selección con menos tarjetas amarillas y expulsiones de todo el torneo. Y vámonos rápido a hablar de fútbol americano, porque hablando de mundiales, arrancó aquí en la Ciudad de México el Mundial Sub-19 de esta disciplina. El Estadio Olímpico Universitario es sede del Campeonato Mundial Sub-19 de fútbol americano, donde Estados Unidos, Canadá, Suecia, Australia, Japón y México buscarán coronarse aquí en Tierra Azteca. Sábado 14 de julio, el Estadio Olímpico Universitario abrió sus puertas para recibir a 6 selecciones que buscarán coronarse en la edición 2018 del Campeonato Mundial Sub-19 de fútbol americano. Con el himno nacional entonado a todo pulmón, fue como la selección mexicana anfitriona de este torneo comenzó su camino en busca de levantar el trofeo de primer lugar. La selección mexicana tiene un gran reto y un objetivo claro: superar el tercer lugar conseguido en las ediciones pasadas de Kuwait 2014 y China 2016. Y es así que, comandados por el head coach Esquivel Romo, comenzó este camino con una victoria de 31-14 ante su similar de Japón. Para este torneo, Canadá será una de las selecciones a seguir, ya que buscará defender su título ahora en tierras aztecas. El Campeonato Mundial U19 de fútbol americano tendrá sus segundos encuentros este miércoles 18 de julio, donde México y Estados Unidos buscarán un boleto a la gran final, la cual se disputará el sábado 21 de julio. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Ya para cerrar, regresando al Mundial de Fútbol, le vamos a hacer este video, cosas de la vida, dicen que da vueltas, ¿no?
A ver si reconocen a este niño que en 98, en Francia 98, fue, así chiquito, a pedir autógrafos a los entonces campeones del mundo de Francia. A ver si lo reconocen, vamos a verlo. No, pues, Ahí está pidiendo autógrafos precisamente. Sigan al número 7. Al Griezmann. número 7. No sé si tenemos la toma ya cuando voltea. a ver. Sí, porque así por la espalda, ¿no? Sí, no se gorrita. alcanza a ver. Bueno, al final voltea la cámara. Ese número 7 que vemos ahí, ese micro número 7 que veíamos corriendo, es Antoine Griezmann, delantero de la selección francesa, ayer campeón del mundo con Francia. O sea, en el 98, ahí lo veíamos correteando así de pirinola, pidiendo autógrafos a los que fueron campeones del mundo aquella vez en el primer título mundial de Francia. Hoy, él escribe su propia historia como futbolista siendo campeón Lo inspiró. del mundo. Se inspiró. Lo inspiró. Es la información deportiva. Gracias. Ricardo, Gracias, muchísimas Ricardo. gracias a ti. Vamos.